Vamos a hablar sobre la hipomovilidad. Vamos a conocer los enfoques generales. En los ejercicios que se utilizan para la hipomovilidad se debe de comparar los parámetros y tener en cuenta de cuándo es necesario utilizarlos y de cuándo no. En contraindicaciones y precauciones, los ejercicios de movilidad no están indicados para inestabilidad severa o fractura sin curación temprana o alguna fijación quirúrgica. La inflamación aguda requiere precaución, por ejemplo, en inflamación aguda y osteoartritis de la rodilla. Se va a tener en cuenta la cantidad de fuerza y carga en presencia de espasmos musculares y protección. Y se evitará la tensión excesiva de afecciones inflamatorias como artritis reumatoides. En las pruebas y medidas vamos a tener el rango de movimiento goniométrico. Vamos a tener informes de dolor al final del rango de movimiento. Pruebas especiales de flexibilidad muscular. Medidas de resultado de movimiento funcional para la movilidad funcional. Capacidad para realizar actividades sin compensaciones y medidas de movilidad funcional. Un ejemplo de esto sería mano detrás de la espalda o mano detrás de la cabeza en comparación con el lado opuesto, y capacidad para vestirse o alcanzar algún objeto. En las observaciones y respuestas se va a estabilizar los segmentos proximales y distales. Las posiciones admitidas si hay alguna posibilidad de pérdida de equilibrio o compensaciones excesiva. Y solicitamos al paciente la información de cualquier molestia durante el ejercicio, después o al principio. En las metas serían disminución de la hinchazón, ya sea edema o derrame, espasmos musculares y síntomas de dolor relacionados. Aumentar la temperatura corporal ante los ejercicios de movilidad para maximizar las mejoras. Vamos a incrementar la movilidad de la cápsula y del tejido conectivo. Mejorar la flexibilidad muscular, incluyendo los músculos de dos articulaciones. Aumentar la movilidad neural con técnicas específicas de estiramiento neural. Mejorar la movilidad del cuarto inferior. Mejorar el soporte proximal del cuarto inferior, la conciencia postural y la resistencia. Aumentar la activación muscular y la resistencia en el rango recientemente disponible, obtenido de otras técnicas de movilización articular, ejercicios de movilidad articular o flexibilidad muscular. Mejorar y mantener la movilidad dinámica y la extensibilidad del tejido. Y por último, enseñar a nuestro paciente métodos activos para mantener y mejorar la actividad funcional. Vamos a empezar con los ejercicios, que son movilidad pasiva con asistencia activa. El primero sería estiramiento pasivo en decúbito supino con tobillo sobre la rodilla. En este, el propósito sería restaurar la extensión pasiva de la rodilla con cargas bajas en una posición totalmente soportada. La posición sería de larga duración en decúbito supino, con un rollo de toallas o medio rollo de espuma debajo del tendón de Aquiles. Vamos a ponerle peso a tolerancia del paciente en el muslo distal, superior a la rótula. El otro sería extensión de rodilla terminal isométrica activa. El propósito será aumentar el rango de movimiento de extensión. La posición sería sentada en posición supina o prolongada. Pierna extendida frente al paciente. Colocar un pequeño rollo de toalla o un soporte suave debajo de la parte posterior de la rodilla para proporcionar soporte en el rango de extensión disponible y evitar la hiperextensión de la rodilla. El otro ejercicio sería extensión de rodilla pasiva en prono. El propósito sería aumentar el rango de movimiento de la extensión de la rodilla. Posición propenso, muslo relajado en la mesa de exploración.
parte inferior de la pierna suspendida del borde de la mesa. Asegurar de que la rótula esté fuera del borde de la mesa o colocar una toalla doblada debajo del muslo distal para evitar comprimir la rótula. Colocar una almohada debajo del abdomen del paciente mientras está en decúbito prono. Lo ayudará a mantener la columna lumbar en una posición neutral. Sostener, relajarse propenso a la extensión de la rodilla. El propósito será aumentar la extensión de la rodilla. La posición sería propenso, almohada debajo del abdomen, muslo relajado sobre la mesa de exploración, toalla debajo del cuádriceps distal sobre la rótula. El terapeuta estabilizará el muslo del paciente por encima de la rodilla con una mano. Se le indicará al paciente que se enganche los isquiotibiales para flexionar la rodilla contra la resistencia submáxima proporcionada por el terapeuta en la tibia distal y sostener durante 8 y 10 segundos. El paciente se relaja mientras el terapeuta presiona la rodilla en extensión máxima y luego mantiene el estiramiento durante 20 y 30 segundos. Rotación activa interna y externa de la cadera en un taburete giratorio. El propósito sería restaurar o mantener el rango de movimiento de rotación de la cadera. La posición sería de pie con la rodilla de la pierna afectada flexionada a 90 grados y colocada en el centro de un taburete giratorio. La cadera estará en una flexión-extensión neutra. La pierna involucrada está alineada con el eje central de las heces. Si el paciente tiene dolor de rodilla, la rótula se puede colocar sobre el borde de las heces. Se va a activar los estabilizadores del tronco para mantener la pelvis nivelada y evitar colocar fuerzas verticales excesivas a través de la pierna de las heces. Se activarán los rotadores de cadera para hacer girar las heces en sentido horario o antihorario mientras mantiene el tronco quieto. Vamos a realizar los ejercicios de movilidad aeróbica generalizada. Sería bicicleta estacionaria o de enfoque de movilidad. El propósito será aumentar el rango de movimiento, calentamiento antes del ejercicio de movilidad o técnicas manuales y resistencia general. La posición sería sentado en una bicicleta. Ajustar la altura del asiento para que la rodilla esté ligeramente flexionada. Las correas de los dedos pueden usarse para promover el movimiento del tobillo. Controlando el movimiento del pedal hacia adelante y hacia atrás hasta el rango final. Restricción a través de media o un cuarto de revolución. El énfasis se puede cambiar a movimiento de cadera, rodilla o tobillo, cambiando la altura del asiento o haciendo una señal. Vamos a empezar con los ejercicios de flexibilidad autodistrible. El primero sería estiramiento flexor de la cadera. El propósito será aumentar la flexibilidad de los flexores de la cadera para aumentar la extensión de la cadera. La posición será sentada con las caderas apoyadas en el borde de la mesa, las piernas sobre el borde de la mesa de exploración. El paciente flexionará El paciente flexiona una pierna y la sujeta por debajo de la rodilla o detrás del muslo con ambas manos. Mientras sostiene la pierna, el paciente regresa a una posición supina. La posición se mantiene con la pierna involucrada colgando de la mesa, usando la gravedad para proporcionar un estiramiento asistido. La cadera debe permanecer neutral en el plano sagital. Estiramiento de isquiotibiales. El propósito será aumentar la flexibilidad de los isquiotibiales. La posición va a ser supina de la pelvis neutra. Una pierna comienza con una flexión de la cadera de 90 grados, con las manos apoyando la pierna detrás del muslo.
Mantener la cadera flexionada a 90 grados y la parte superior del muslo estacionaria. Estirar la rodilla hasta que sienta un estiramiento detrás de la parte posterior de la rodilla o del muslo. El otro será estiramiento de glúteo. El propósito es aumentar la flexibilidad del músculo glúteo mayor y la cápsula posterior de la cadera. La posición será supina. La cadera involucrada se flexiona hacia el cuerpo. La pierna opuesta extendida, posición neutral de la columna. Sujetar la pierna detrás del muslo por un lado. Usar los brazos para llevar la pierna hacia el cuerpo para obtener una flexión completa de la cadera con algo de aducción. Ajustar el ángulo del estiramiento para estirar completamente las fibras de los músculos glúteos en múltiples direcciones diagonales y mantener una posición neutra de la columna lumbar. Estiramiento del piriforme. El propósito será mejorar la flexibilidad de la cadera posterior para aumentar la rotación externa y la flexión. La posición: supina con ambas caderas y rodillas flexionadas. El tobillo de la pierna involucrada se cruza sobre la rodilla opuesta con la cadera rotada externamente. La acción será el paciente agarra detrás de la pierna no afectada con ambas manos y tira del fémur hacia el cuerpo. La cadera involucrada se flexiona pasivamente por el movimiento de la pierna opuesta. El paciente mantiene la rotación externa durante el estiramiento, proporcionando una fuerza hacia abajo sobre el muslo de la pierna que se estira. Estiramiento del gastrocnemio. Propósito: aumentar la flexibilidad del complejo gastrocnemio, sóleo y tendón de Aquiles. La posición será de pie, postura dividida con la extremidad inferior involucrada, recta. La rodilla delantera flexionada en una posición semi-estocada. El peso está en el pie de atrás. Se va a mantener la alineación y el peso en el pie trasero. El paciente se inclina hacia adelante manteniendo el talón trasero en el piso y la rodilla extendida para estirar el gastrocnemio. Manteniendo el peso sobre el pie trasero, flexione la rodilla mientras aún se inclina hacia adelante para estirar el sóleo. Estiramiento de la banda iliotibial. El propósito será aumentar la flexibilidad del tensor de la fascia lata. El paciente va a estar acostado de lado sobre el lado no involucrado. Rodillas y caderas flexionadas a 90 grados. Se va a tomar el tobillo superior involucrado. Extenderá la cadera y aducir el muslo hacia el piso. Y por último, la movilidad neural, o sería posición de depresión. El propósito será aumentar el deslizamiento de las estructuras neurales entre los tejidos circundantes. La depresión positiva de la movilidad neural o las pruebas de elevación de la pierna recta indican la necesidad de mejorar el deslizamiento o la movilidad neural. La posición será sentado, las rodillas flexionadas con las piernas fuera del borde de la mesa del tratamiento. El paciente va a flexionar la columna hacia adelante y luego extender la rodilla del lado involucrado hasta el punto o un poco antes. La reproducción de los síntomas sería el dolor referido, hormigueo, sensación de calor o frío. Vamos a pedirle que haga dorsiflexión y plantiflexión del tobillo. Se liberará la posición de flexión o depresión de la columna cervical si los síntomas son demasiado graves. La secuencia de los movimientos se puede cambiar usando el movimiento proximal y preposicionando la extremidad inferior justo por debajo del rango sintomático o alternativamente preponiendo el tronco y moviendo la extremidad inferior. Y ahí hay una imagen de cómo sería el ejercicio de movilidad neural. Estos serían todos los ejercicios que se pueden realizar con pacientes con hipomovilidad. Gracias.